Hola Castillo, bienvenidos a este nuevo programa de entrevista a los profesores. En un futuro puede cambiar un poco el formato, pero vamos a empezar con profesores. Soy Patricio Gómez, el presentador de esta ocasión. Yo haré las entrevistas en otras ocasiones. Esta vez voy a dejar a dos compañeros que se van a presentar, o los voy a presentar enseguida. Pero primero les quiero mencionar de qué va a constar este programa. Como bien ya dije, vamos a hacer entrevistas a profesores. Vamos a conocer su lado más personal, el lado que no conoce la gente en el castillo, que tal vez tengamos distintas concepciones sobre distintos profesores, y va a ser esta la oportunidad de cercanía con ellos. Así que, sin alargar más el tema, los dejo con Tito Olivares y con Mariana Tavernini, que serán los entrevistadores de esta ocasión. Muchas gracias, Pato. Hola a todos, a todas. Yo soy Mariana Tavernini, ya me habrán escuchado en el programa conceptual que se grabó hace un tiempo, hace unos días. Y bien, para introducir, primero y más que nada, darle las gracias al profesor por compartir, por la invitación, por aceptar esta invitación del primer entrevistado en esta ocasión de esta entrevista. Así que, para empezar, quisiéramos hacer un repaso por toda su vida académica, para contextualizar, para dar a conocer un poco al profesor. Y bien, es así como estudió toda su vida escolar en el Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar, de Valparaíso, perdón, de Valparaíso. Me acaba de... No voy a decir nada, pero no. Perdón, de Valparaíso. Luego entró desde el año 2007 hasta el año 2011. Hizo su pregrado en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde estudió la licenciatura en Historia con mención en Ciencia Política, ¿sí? Más tarde, el año 2012, haría en esta misma casa de estudios un diplomado en Gestión Cultural, ¿sí? Para ya luego desarrollarse en el exterior, en la Universidad de Barcelona específicamente, donde realizó un posgrado en Gestión y Políticas Culturales desde el año 2012 hasta el año 2013. Luego hizo también en la misma Universidad de Barcelona un máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales desde el 2012 hasta el 2014 y un magíster en Historia con mención en Historia Económica y Social ya en la Pontificia Universidad Católica desde el 2012 hasta el 2015. Corríjame por favor si me equivoqué en algo. Perfecta ahí la investigación de los datos. Sí, también ha comprendido una gran variedad, una gran cantidad de artículos que ha hecho el profesor. Actualmente hace clases en el Instituto de Historia, así que la carrera académica del profesor es extensa. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Sí. Permiso. Hola, soy Tito Olivares. Ya me escuchan en el bloque cultural. De nuevo, muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación. Estamos muy agradecidos de que esté aquí. De hecho, estoy un poco nervioso. Yo también. No sé, profe, si quiere como comentar algo de su vida, así como antes de comenzar de lleno con la entrevista. Por ejemplo, no sé, ¿quién es Pablito García? Pablo García. ¿Quién es ese profesor? Pues es una pregunta muy metafísica, ¿no? No, primero que todo, agradecerles la invitación, agradecerles también el hecho que hayan revivido la radiohistoria. Yo reconozco, y no voy a llevarme los créditos, pero no, cuando la radio existía uno era oyente, pero yo nunca participé de ella en alguna actividad. Era, de hecho, la generación que a mí me precedía la que estaba a cargo de la radio con otras personas. Y siempre he creído fielmente que la radio en todas sus manifestaciones, sobre todo en esta opción de que uno puede escuchar cuantas veces quiera, con todo el peligro que ello conlleva, lo que uno va diciendo, es un medio de comunicación súper entretenido. Y creo que la radio siempre hay que revivirla. Y además, y perdónenme que la libertad, esta radio historia después fue replicada por otras escuelas de historia. Y que hasta el día de hoy la mantienen, bueno, no sé en verdad, hasta hace unos años atrás, prepandemia al menos, todavía seguían vivos. Entonces es interesante cómo este proyecto que se gestó acá tuvo repercusiones súper interesantes en otras universidades y qué bueno que lo hayan revivido como espacio. Así que felicitarles primero que todo por eso. Sobre lo otro, más allá de la broma, claro, porque antiguamente el colegio donde yo estudié era Valparaíso y Viña, después hubo una fusión de esos colegios y hoy en día está solo en Viña, entonces Valparaíso, en términos bien simples, ya no existe, ¿cierto? Entonces, como que esa es una fibra sensible claro en el tema, pero es un detalle solamente dentro de eso. Sí, no sé qué más puedo decir.
Más allá de que se dieron cuenta que llevo muchos años acá y que no tengo ningún interés en irme del instituto, ¿verdad? Claro. Espero que sí sea. Qué bueno. A ver, profesor, ¿alguna pregunta ya más, digamos, entrando como lo que es su vida, digamos? ¿Usted cómo se considera hoy en día cómo fue durante su etapa escolar? O sea, ¿algún recuerdo memorable de la infancia, de la adolescencia? Uy. Porque siempre existe como esta, digamos, concepción de que los profesores eran santas palomas, digamos, en el colegio un poco. Po. Ah, no. O sea, ¿No? en el colegio yo creo que... Chuta, no sé. Lo que pasa es que yo creo que en los que tuvieron historia del arte conmigo lo tienen claro. Yo soy bastante practicante del catolicismo, por no utilizar la palabra pechoño o algo similar, ¿verdad? Y a mucha honra. Entonces yo siempre fui muy participante. En mi colegio había pastoral. Siempre fui como bien ícono en ese tipo de actividades. Y traté de llevar una vida igual similar después en la universidad. A propósito, y esto ya es como para la misma línea, yo salgo del colegio el 2005. No sé por qué estoy diciendo esto de los años, uno tiene que evitarlo. Y el 2006, el mismo colegio, o sea, a través del mismo colegio, yo me tomo un año sabático y me voy a la ciudad de La Unión en el sur. Y ahí me fui por la Congregación de los Sagrados Corazones a hacer misiones. Entonces estuve todo el año viviendo en La Unión, que en ese minuto la congregación tenía presencia ahí, viviendo con religiosos, y además hacíamos hartas actividades pastoral en el campo, teníamos pastoral carcelaria, por ejemplo, como que ese era el tema. Entonces, además, a mí siempre me gusta contar esto, más allá del tema de que creo que es un programa súper interesante que hasta el día de hoy está vigente. Yo volví con todas las ganas de ser profesor de historia y de cambiar la educación y de cambiar el mundo, ojalá. Que es algo que uno mantiene siempre en su esencia, Claro, pero que inevitablemente, pero que inevitablemente en el camino se va dando cuenta que las cosas cambian. Y en la universidad, insisto, traté de mantener esa identidad. Después uno se va consumiendo por el estudio, por lo que hay que leer, por lo que hay que estudiar. Pero lo pasé muy bien. Yo siento que lo pasé muy bien en mi época escolar y en la universidad. Y en la universidad también lo pasé muy bien. Así que no tengo nada que discutir sobre eso con todo lo que ello conlleva. Profe, una pregunta en torno a eso. ¿Por qué profesor de historia? O sea, ¿por qué primero la pedagogía y después por qué en historia? O quizás cuál fue como el punto de inflexión que usted dijo, ya, quiero ser profesor y quiero ser profesor de historia y más específicamente quiero ser profesor de historia del arte. Vamos a contar varias cosas aquí. Primero, yo me acuerdo, yo tuve una inquietud humanista bien temprana, entonces esto siempre suena como que uno fuera el gran intelectual y no es para nada en esa línea, pero éramos buenos para leer. Después, cuando uno elegía esta típica división escolar entre humanista, científico, etcétera, yo me fui al humanista, como que siempre había un interés por lo humanista, pero yo no tenía tan claro qué era lo que quería. Sí tenía claro dos cosas. Primero, que no quería estudiar Derecho, bajo ningún motivo, que es algo que siempre suelen incentivar. Y lo segundo, que no veía la pedagogía ni la pedagogía ni la enseñanza como un camino a seguir. Como que estaba, pero o sea, dentro de las muchas posibilidades, pero no era eso. Y me acuerdo perfectamente, y aquí me van a funar inmediatamente, me acuerdo que en tercero medio había una feria escolar que se hacía, entiendo que ya no existe como tal, una feria vocacional, perdón, que se hacía como por los distintos colegios de Valparaíso y Viña, y ese año fue justo en mi colegio. Y me acuerdo de haber entrado, porque uno tenía como que rellenar estos típicos formularios, inscribirse en charlas, qué sé yo, y me inscribí, aquí cuidado, me inscribí en Historia en la Universidad de Playante. Y entonces fui a una charla de Historia en la Universidad de Playante. Y yo dije, esto es... no tengo una explicación propiamente tal, pero encontré que era muy entretenida la historia y reconozco que me gustó mucho esa universidad. Además, yo nací y me crié en Playante, entonces la UPLA siempre estaba ahí permanente porque uno iba a las bibliotecas, qué sé yo, entonces me parecía como súper natural que fuese finalmente la UPLA. Y de ahí de tercero medio que tuve muy claro que quería estudiar historia y entendía eventualmente que la historia era solo la pedagogía, entonces por ahí va. Por otro lado también uno ahí, por temas de amistad y cercanía, tuve muy buenas profesoras de historia de esta universidad, exalumnas de esta universidad y también de otras, y como que todo, insisto, todo como que calzó muy bien y era como historia. Y el 2005 yo vine al día vocacional Puertas Abiertas, que para que calculemos los años, el profesor Aceituno era el que hacía el recorrido por el castillo, yo me acuerdo perfectamente de eso, y el profesor Bonocuere era quien nos recibió. Y ahí yo entendí que era la católica el camino, y bueno, después di la PCU que se llamaba en esos años, ya no se llama así, y terminé entrando acá. No sé si hay un tema vocacional ahí de por medio, pero al menos el interés. O sea, a nivel, digamos... O sea, a pesar de la vocación, se ve que hoy en día, bueno, es un profesor muy querido por toda la universidad, por todo el castillo en general. Muchas gracias. O sea, al menos se le...
O sea, usualmente a usted se le recuerda con mucho cariño dentro del castillo y eso se ve, bueno, por ejemplo, que antes se me salió sin querer decirle Pablito García. No, pero ya leí por ahí algunas publicaciones, así que no Ah, se preocupen. Así ven las páginas de confesiones de historia, claro, ahí. Sí, siempre, En Instagram, en las redes siempre se le sociales. trata con mucho cariño. Sí. Ya, a ver. Pero perdón, yo quiero decir algo sobre eso. ¿Sí? Yo además he tenido la suerte en estos últimos 5 años en esta universidad de hacer un curso que yo creo que es muy querible por todos, que es Historia del Arte. Sí. Entonces es muy fácil. Es muy fácil que uno pueda resultar ahí como estimado por la temática, ¿verdad? Al margen de que ahora con el cambio de malla el curso también se reestructura, se mantienen varios elementos de la esencia de eso y también sigue existiendo Historia del Arte después en tercero, ¿verdad? Entonces es un curso amable. ¿A quién le puede caer mal la Historia del Arte? Claro, no, y aparte después esta historia del regional, que también en segundo año. Ah, bueno, que verdad ese que también tuvimos es un historia ramo muy regional. bueno. Porque con ustedes tuve historia regional virtual, pues, ¿no? Virtual, Sí, después, virtual. sí. Con todas las Historia del arte dificultades también, que- historia del arte contemporáneo Historia del arte también. también, toda la razón. Pues. Sí, O sea, a pesar de que, digamos, se perdió esa presencialidad, igualmente como que el curso queda, al menos Sí, en nosotros. definitivamente. O sea, bueno, por ejemplo, yo mismo estoy haciendo, digamos, dentro de este radio, yo pertenezco al bloque cultural y fue por, digamos, influencia indirectamente el tema de mi amor, digamos, por el arte, arquitectura, todo lo que es ese ámbito. qué bueno, qué Sí. bueno. Me siento halagado, de verdad. Sí. Bueno, pasando con otras preguntas, María, Y quizás ya salirnos un poco de la vida académica como tal y ya entrar un poco en su vida personal. Quizás como conocer los gustos, sus pasatiempos. Quizás un momento de preguntas más ligeras ahora. ¿Podríamos comentarnos así como algún hobby que tenga fuera así como de la vida de los libros, del arte como tal? Soy un fotógrafo muy frustrado, porque soy muy mal fotógrafo, pero me gusta mucho sacar fotos. Y bueno, en la medida de que pasa el tiempo uno puede ir comprándose mejores cámaras y cosas por el estilo, y como que en eso he invertido harto. Tengo una hija que tiene 2 años, entonces como que vivo sacándole fotos todos los días y cada 5 minutos, y a esta altura de estar aburrida, a su corta vida de estar aburrida ya de las fotos. Eso yo creo que es un ámbito, pero también está súper vinculado con el tema artístico también, ¿verdad? Finalmente yo creo que todas las personas que se dedican a la historia del arte son un poquito artistas frustrados y yo en eso me sumo sin ningún problema. ¿Qué más les puedo contar en ese sentido? Pues es como el resto es inevitable, está muy no estoy echando la culpa a nadie, pero está muy absorbido por ser papá. Eso es algo que y es increíble el cambio de vida que uno tiene en ese sentido, entonces como que ahí está todo, hoy en día al menos. ¿tienes alguna música favorita, así como de casualidad? Yo escucho de todo, esa es la típica frase. De Sí, verdad que no, escucho sí. de todo, pero si hay un periodo que me gusta mucho, es el rock argentino de los 80. Pero muchísimo. Muy bueno. Y encuentro además que 80 y 90, ¿verdad? Porque se extiende como hasta el 95. Y siento que es un periodo que marca mucho la pauta de lo que va a ser después la música latinoamericana. Entonces creo que es muy entretenido también históricamente. Han salido hartos documentales y cosas en torno a eso que hace poco, entonces es interesante también revisarlo por ahí. Pero de verdad que no le hago asco a nada en la música, le escucho absolutamente de todo. ¿Algún artista favorito dentro de eso? Quizás Spinetta, Cerati, Charly García. Sin duda alguna, bueno, alguna banda en Cerati Soda Stereo por sobre todas las cosas, pero de ahí también uno va bajando. También me gusta harto Charly García, Fito Páez también lo valoro Virus. mucho. Bueno, Virus, todas las... Es que ahí empieza como la mezcla entre Claro. todos, ¿verdad? Pero sí, pues creo que es un periodo... Y eso, y es el rock argentino, o sea, encuentro que es maravilloso el periodo que se da en torno a eso. Perdón lo latero, pero estudiamos historia, ¿verdad? El entorno histórico que se da en torno a eso, que es el retorno a la democracia, es cuando Argentina se enriquece con esto de la paridad cambiaria, entonces tienen mucha plata para hacer muchas cosas. Es un periodo súper entretenido en ese sentido, musicalmente, pero también en otros aspectos. ¿Y cómo se relaciona, digamos, la música, la promoción de esta música misma con la historia? Con Sí, la sin historia duda política? alguna. Es sin duda maravilloso. alguna. Sí, muy, muy entretenido. Ya. Otra pregunta, digamos, más ligera también. ¿Su comida favorita? ¿Mi? ¿Perdón? Mi comida favorita. Soy bien chatarrero, en verdad. Entonces, como que ahí entra todo lo que uno puede imaginar de eso. La chorrillana, yo creo que es una cosa muy, muy presente en mi vida, qué terrible decirlo. Pero ahí uno va evolucionando. Pues todo lo que son hamburguesas, por ejemplo, que hoy en día hay toda una dinámica gourmet en torno a eso. Pero también ahí bien amplio el esquema. ¿Es bien carnívoro entonces? Sí, Sí, en la sí, carne. con todas las consecuencias que eso tiene, sí, soy bien carnívoro. Sí. No, pero está bien, o sea. No, porque va de salida la carne. En teoría va de salida.
Generacionalmente hablando, pero puede ser. Claro, eso sí es verdad. Sí. Y en ese sentido, igual, como el libro favorito, ya así de un plano más intelectual, un libro o un género en específico que le guste más. Esto va a sonar también como súper engrandecido, pero yo literatura suelo leer como libros muy livianitos porque siento que uno ya en historia lee como lo que es Claro. lo importante. Entonces me acuerdo mucho de, insisto, voy a decir algo muy, muy malo, o sea, hoy en día muy malo. Yo, por ejemplo, leí El Mala Onda de Fuguet cuando iba en tercero. Alberto Fuguet no les debe ni sonar probablemente a esta altura, bueno. Ay, a ustedes les suena malo, me diga que bueno. Entonces a mí me marcó mucho El Mala Onda porque es un libro hoy en día, insisto, uno lo mira como con la mirada de sus 30 y tantos años y se da cuenta que es un libro bien liviano. Liviano, no estoy diciendo tonto ni nada por el estilo, pero liviano. Y que uno en su minuto se tomó como súper a pecho como adolescente que jugaba un poquito ahí a... Yo nunca fui rebelde, pero probablemente me las daba un poco más en esa línea en torno a un libro como ese. Entonces ese es un libro que me marca, pero es un libro súper simple. Y el resto, no sé qué libro favorito puedo tener, voy a pensar. Pero buenas a primeras, ese es un libro que a mí me marcó mucho, reitero, más allá de la profundidad o no que pueda tener. ¿Tiene algún libro así como, digamos, como de historia, de investigación que le haya marcado? O sea, por ejemplo, siempre en otra generación suena Bengtsson o suena Gombrich. Gombrich Es que amado. Gombrich maravilloso. Sí. Porque Gombrich, también a quién le puede caer mal Gombrich, pero un poco la misma dinámica. Si es por historia, Arthur Danto, yo encuentro que generalmente lo vemos, pero muy brevemente, yo encuentro que es súper revolucionario. Y esto también probablemente les di la lata en clases, pero él fallece el 2012 y ahí recién como que se empezó a leer a Danto. Lo digo, por ejemplo, acá yo jamás tuvimos referencia a Arthur Danto, porque como era esta idea del fin de la historia del arte, del factor estético, ¿verdad? Entonces, en cambio, después de eso, como que uno empezó a leerlo y es súper apasionante. Yo encuentro que es un historiador del arte que hay que leer más allá de la clase, tal vez, pero hay que revisarlo de todas maneras. Perfecto. Profe, ahora, o sea, disculpe como un poco la regresión que voy a hacer en torno como a la conversación, pero la vida familiar, un poco. Sí. Su pareja, su hija, ¿se conocieron en la universidad, por ejemplo? Sí, comenzamos a pololear. Éramos compañeros de curso, compañeros de generación. Empezamos a pololear a finales de segundo año de universidad. Y de ahí estamos juntos hasta el día de hoy. Pues llevamos 13 años juntos. Vamos a cumplir 14 ahora a fin de año. Así que yo también siempre les digo esto en broma, pero miren a sus compañeros y compañeras porque es muy probable que su futura pareja salga de ahí, ¿verdad? Eso, ella sacó la licenciatura de la pedagogía en esa época, yo al final saqué solo la licenciatura, y ella hoy en día es profesora hace clases en un colegio acá en Viña. Ella es una pedagoga que disfruta mucho la pedagogía como tal, y le gusta mucho la vida escolar. Y eso respecto a... pololeamos 9 años. Sí, Harto tiempo. pololeamos 9 años, pero también porque salimos de la universidad, ella sacó también un magíster acá, yo también, entonces como que fuimos pateando un poco ese proceso en todo sentido. Bueno, después nos casamos y a los 2 años nació nuestra primera hija. Y en eso estamos hoy en día. Como rol de padres. Sí. Pero es verdad, porque de hecho si uno empieza... Bueno, pues ustedes van a ir entrevistando a los profesores, pero hay muchos que estamos casados con gente del instituto, ¿verdad? Sí, sé que el profesor Iglesia también... Por ejemplo, está casado. ¿verdad? Y Claro. Paulo Donoso también, ¿no? Bueno, Sí. también, pues ven, ahí insisto, podemos ir nombrando ahí un montón y todo. Así que cuidado con sus decisiones. En todo caso, esta dinámica, digamos, como de vida familiar y vida académica, considerando que pertenecían, digamos, a la misma área laboral, ¿cómo se fue dando? O sea, por ejemplo, el tema... O sea, usted comentaba ahora que siempre como que fue pateando el tema, por ejemplo, del matrimonio, por, digamos, el tema de sacar magíster, el tema de sacar... Básicamente todo lo que fue posgrado. O sea, ¿cómo fue el equilibrio entre buscar eso? Yo creo que es algo súper potente en cualquier pareja porque hay que estar de acuerdo en el proyecto que se busca gestar. Entonces nosotros entendíamos que probablemente ustedes también van a tener la misma necesidad, que terminando el pregrado hay que tratar de hacer algún tipo de posgrado en la línea que uno quiera. Ella se fue por la educación, yo me quedé acá en la historia, y entonces entendíamos que había que sacar ese posgrado, que son al menos 2 años, en nuestro caso terminaron siendo 3 con las tesis. Y entonces ahí ya empezaban a pasar los años, ¿verdad? Y iban pasando los años finalmente. No, pero eso, en el fondo estar de acuerdo en que pero reitero, yo creo que esta conversación la tuvimos como incluso estando todavía en pregrado acá, que era como lo que iba a pasar después.
No, o sea, siempre fue como un área de consenso, digamos, nunca Sí, hubo como absolutamente. Ah, Sí, sí, ya, sí. perfecto. Qué bueno eso, en todo caso. Sí, no, es muy necesario. Si no hubiéramos estado de acuerdo, quién sabe qué hubiera pasado. Claro, sí, como compaginar la educación, o sea, el ámbito académico con romántico, entonces. Sí, claro. Sí. Ya, profesor, una preguntita un tanto sensible quizás puede ser. Cuidado. A ver, ¿qué se viene ahora? ¿Usted tuvo algún tipo de carrera política? Si se puede llamar carrera, le agradezco porque lo llamen carrera. Participación política. Sí. Creo que esta es la típica cuña cliché, pero yo creo que la política efectivamente puede ser bien utilizada, como debe ser, por supuesto. Puede ser transformadora y por lo tanto creo que es importante en dos sentidos, en el rol que tiene la política, muy desprestigiado hoy en día, y también en la importancia que tiene la política como una vía real de generar cambios sociales, por ejemplo, que es algo relevante. Sí, efectivamente participé de una agrupación política, vamos a decirlo así en general, a la cual estimo mucho todavía, y dentro de esa agrupación política se me propuso ser candidato a concejal el año 2016. Comprenderán que me fue súper bien en la elección, entonces me fue muy mal en la elección. Siempre los candidatos políticos dicen, no ganamos, pero fue un buen proceso, aprendimos muchas cosas. Entonces, también voy a repetir todas esas cosas, pero no, me fue mal, yo no tengo nada que decir. Ahora, dentro del contexto y más allá de tirarme al suelo, considerando los recursos disponibles y cómo fue la campaña, igual uno queda relativamente contento. Ahora, lo que sí les puedo decir es que uno aprende muchísimo, sobre todo cosas buenas. No me voy a meter eventualmente, no voy a decir que esto es malo y todo lo demás, pero uno aprende mucho en campaña, porque además uno está mucho en la calle, pues, y por lo tanto conoce mejor el territorio en el cual se mueve, conoce a la gente, conoce a distintas personas, ¿verdad? Que tienen distintos roles sociales, etcétera, dirigentes, etcétera. Yo creo que es un ámbito súper entretenido. La política es muy entretenida. Estudiarla por un lado, que a eso nos dedicamos acá también, pero también vivirla en aspectos prácticos como eso. Yo creo que en ese sentido hay que lanzarse a la piscina también. Hay que aprovechar también la instancia. Sí. Yo recuerdo igualmente que usted comentó esa situación de la carrera política en una clase y a mí me dio por investigar. Y me acuerdo que logré ver como los resultados de esa votación, si no me equivoco, y no ¿Lo investigó? Sí, lo investigué en su momento, sí. Era inevitable. Estábamos en pandemia, creo. Sí, estábamos en pandemia, entonces era más fácil. Era justificable. Sí. Y está todo en el CERVEL además. Sí, ahí lo vi de hecho. Pero usted sacó una cantidad considerable de votos, creo que salió como de hecho... No, pero porcentualmente es como el 2,5%, una cosa muy humilde. Pero era considerable. A mi defensa habían como 30 y tantos candidatos, pero de todas maneras no. Era una cantidad considerable igualmente. Ahora, voy a decir algo bien patudo, pero a lo mismo. Yo creo que era un buen candidato. Yo creo que era un muy buen candidato. No, me creo firmemente en mi proyecto político que no fue. Y después de eso, bueno, y ahí también le vamos a echar la culpa a eso. Eso también fue una de las partes de dilatar, por ejemplo, el matrimonio. Porque eso implicó, no era que uno trabajara todos los días en eso, pero espacio libre que uno tenía lo terminaba ocupando en eso, y eso fue, claro, está la campaña oficial de 3 meses, pero en verdad uno se trabajó territorial un par de años antes. También iba de la mano con las cosas. ¿Y no le interesaba cómo volver a retomar ese camino por la política o ya lo desechó completamente luego de esa pérdida? Yo quiero dejar bien claro, yo no me voy al margen por haber perdido. Pero pero es mucho desgaste de tiempo. Es mucho desgaste de tiempo y yo efectivamente quería formar una familia y entonces el siguiente paso era ese. Entonces ya estábamos al borde de los 30 años, entonces que a mí, yo sé que esto es absolutamente libre, todo el mundo de vivir sus momentos cuando corresponda, pero para mí era una edad ya suficiente. Claro. Y por eso, porque implica sacrificar mucho tiempo. Eso sí es algo que sí o sí pasa. Entonces no me imagino hoy en día como dejando los fines de semana para eso en vez de estar con mi hija, por ejemplo. No, yo creo que no. Pero hablemos en 10 años más, qué sé yo. Veamos qué pasa en el camino. O sea, ¿se puede ser Pablo García presidente? Por supuesto. No, pero insisto, yo creo que la actividad política es súper entretenida. Y también la actividad partidaria también es súper entretenida. Sí, yo sé que está todo muy desprestigiado hoy en día, pero es entretenido. ¿Pero la recomienda totalmente? Sí, totalmente. O sea, en la medida en que tengan juventud y por ende ganas y tiempo, yo creo que es algo que hay que vivir. Después hay que ver cómo eso se puede vivir en la adultez, que yo al menos no lo he podido encontrar todavía, pero es entretenido, muy entretenido. Bueno, ahora volviendo un poco a preguntas ligeras. Claro, como salir del lado más político. Sí, porque ya no queremos tampoco hostigarlo en ese sentido. Claro. ¿Cuál es su película favorita? Esta igual es sensible para algunos.
Yo siempre pienso, insisto, siempre pienso en mis instancias de juventud. Está la película Amores Perros de González Iñárritu, y encuentro que es una tremenda película. Y también coincide con el libro, porque en el fondo es como tercero o cuarto medio que la de haber visto como más profundamente. Y es una película... Ahora, esa es una película favorita de verdad, pero mi película favorita por sobre todas las cosas, y tengo la respuesta para eso, es Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Esa es una película que yo veo como cada 3 meses, cada 6 meses. Necesito volver a verla. Y claro, después ya... dándomelas como más de adulto, encuentro que el cine de Almodóvar, que lo descubrí grande, es un cine muy, muy interesante. Y esa película además es muy entretenida. ¿Y actualmente como que sigue en esa dinámica de ver películas o encontrarse como con nuevos géneros o algo así? O bueno, entiendo que quizá también por el tema de tener la vida familiar quizá... No, porque después uno como que... o sea, trato de verlas, pues, pero no soy tan bueno para ver películas como otras personas. Me gustaba ir al cine. Película de confort, es como la sí. Además que hoy en día estoy muy metido con otro tipo de películas, entonces infantiles y cosas así. Entonces como que uno no deja de ver Encanto, ¿cuál es la otra? Hay otra película por estos días que vimos. Pinocho salió por estos días de Disney. Sí. Pinocho la pescó poco mi hija, pero Encanto tenemos que verla de vez en cuando. Cambió totalmente Sí, absolutamente. Igualmente las películas de Pixar son muy buenas. Sí, sin desmerecerlo, son películas entretenidas incluso para uno como adulto. Sí, muy buena música. Bueno, aparte de que Encanto la banda musical la propuso, o sea, la compuso Lin-Manuel Miranda, que es el mismo del musical de Hamilton. Si tuviera que ver un musical, profesor, Hamilton es maravilloso. Habla sobre Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Muy bueno. Buenísimo. Gracias por el dato. Muy bueno. Muy bueno. Enfático en que es muy bueno. Muy bueno. ¿Tiene algún como digamos referente en torno como, o sea, puede ser referente de todo en vida académica, vida familiar o simplemente vida, así como algún digamos filósofo, autor, quizá persona que simplemente idolatre mucho? Uy. Es que yo creo que tengo uno como para cada género probablemente, político, intelectual, qué sé yo. Una pregunta muy amplia. O quizás entonces reducirlo. Tendría también que responder mis padres, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, mis padres son mi gran referencia, que lo son sin duda alguna, más allá del chiste. Pero por eso es muy amplia la pregunta. Ahora, si es por términos disciplinares, yo creo que también les debo haber comentado en clase. Tuvimos a Peter Burke acá hace 2018, 2019, y comprenderán que eso es lo máximo que nos puede haber ocurrido en términos... Estuvo acá en esta misma mesa, estuvimos ahí todos compartiendo con él. Entonces por ahí va probablemente un poco la lectura. Más allá que uno lo había leído en los distintos cursos, hoy en día en términos de vinculados a cursos de historia cultural, uno como que vuelve a retomarlo, pero obvio que como que sube el hecho de que uno lo conozca, como que sube el nivel inmediatamente del interés por la lectura, ¿cierto? No estoy respondiendo a la pregunta, pero para tener como referente en algún ámbito, sí. En torno a eso, por ejemplo, o sea, quizás tomándolo solamente de un punto, pero la relación con sus padres o con su familia, ¿tiene hermanos? Sí, yo soy el Conchito, como dice el mundo. Tengo un hermano que tiene 9 años más que yo y una hermana que tiene 8 años más que yo. Y después aparecí yo. Entonces siempre fui bien... cabro chico mimado y todo lo que ustedes quieran, sí, siempre en esa línea. Y bueno, eventualmente la relación con ella siempre fue como más de padres que de hermanos, hasta el día de hoy. De hecho, también es curioso esto, yo vivo en el mismo edificio de mi hermano, en el departamento de arriba de él. Entonces todavía hay una lectura ahí muy paternal en torno a eso. Pero sí, una buena relación hasta el día de hoy. Vivimos todos relativamente cerca, entonces nos vemos harto. Claro. Por ahí juega. ¿Y alguno tuvo como influencia en usted a partir del lado como humanista? ¿Ellos lo llevaron a sus papás mismos? Yo siempre... ¿Le hayan dado como el gusto por la historia? Sí, mi madre es dueña de casa, mi papá es del área de la salud, y sin embargo él siempre se dedicó a hacer clases en otra universidad de acá de la región, y yo siempre, y esto lo digo más allá del cliché, lo digo muy en serio, yo siempre lo vi disfrutando mucho cómo él preparaba sus clases, cómo después estaba corrigiendo pruebas en la casa. Y encuentro que ese es un referente súper potente. Jugábamos, de hecho, como a las clases. Yo de dientes y esas cosas nunca aprendí nada, pero él tenía el dentista, tenía unas maquetas y unos monos, unas diapositivas en esos años. Diapositiva con proyector de diapositiva, pues, ¿verdad?
y encuentro que era súper entretenido eso. Siempre lo vi disfrutando mucho las clases. Hoy en día está jubilado por lo demás, pero siempre le gustó mucho eso. Igual hay una, supongo, influencia como indirecta en torno a la pedagogía, en torno como a esa como dinámica de preparación de clases que tenía Que con sí, su... yo creo que sí, Sí, yo creo que no, inevitable. yo creo que sí, lo digo muy, muy sinceramente. Sí, de verdad que lo creo que sí. ¿Su hermano a qué se dedican, por cierto? Mi hermana es trabajadora social y mi hermano es ingeniero. No, ninguno siguió ninguna de las No, cosas. sí. Área bastante dispareja. Sí, la verdad que sí. Ahora, hablando directamente como de su área, quizás esta es una pregunta ya como, digamos, como más personal, quizás como una pregunta que muchos se han comentado quizás. ¿Cuál es su obra artística favorita? Yo tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Europa el 2013 cuando fui a estudiar. Y lo primero que quería era llegar a Madrid y conocer el Museo del Prado. Y entonces, que esto probablemente mucha gente que ha conocido el museo va a manifestar lo mismo, es bien interesante cuando uno llega al segundo nivel y se encuentra con las Meninas de Velázquez, ¿verdad? Pero yo lo que más disfruté por sobre todas las cosas es la resurrección del Greco, que está en el mismo museo. Que probablemente la vimos en clase. Sí, me estoy acordando de todas las obras que... Encuentro que eso me impactó muchísimo ver la obra y me quedé pegado mucho rato viéndola. Sí, encuentro que es una tremenda obra por la lata, pero hay que repasar contenido siempre. La mezcla de la paleta de colores, cómo se ven los efectos del manierismo en la obra misma, encuentro que es magnífico. De verdad que ahí me quedé pegado mucho rato. Y de igual manera se comparte como ese gusto, por ejemplo, con un movimiento, con el artista favorito. No necesariamente. ¿No? No, de hecho el manierismo es como el único que me llama la atención en lo personal, ¿verdad? Sí. Si es por elegir un movimiento artístico, tendría que elegir el barroco. Sí. Barroco. Sí. Que probablemente también recordarán. No, sí. A mí igual me gusta mucho el barroco. Me gusta. gusta de mi La favorito. sobrecarga siempre es entretenida, ¿verdad? Mejor El que sobra que claroscuro. falte. Entonces, claro. ¿Y alguna obra así como más bien arquitectónica, por ejemplo? Chuta, es que hay uno estudia como hartas cosas, pues, pero Sí. de arquitectura moderna en Milán están dos edificios que son gemelos, uno es un poco más alto que el otro, que es el Bosco Verticale. Ya. Si después lo quieren buscar, eso no lo vimos en clase. No me acuerdo quién es el arquitecto, pero está vivo por lo demás. Es un edificio lleno de árboles, muy entretenido, y también encuentro que es bien... Ahora, claro, porque uno podría citar como la arquitectura tradicional, la Sagrada Familia de Gaudí, qué sé yo. Claro. Pero no, me gusta más... entonces eso se reconozco, me gusta más la arquitectura de vanguardia. La arquitectura actual creo que es un buen referente, pese a todo. Pese a todo. Hablando de arquitectura un poco, ¿cuál es, o sea, una opinión como más personal, digamos, como la arquitectura ya como contemporánea? ¿Qué opina, por ejemplo, de esto, o sea, los típicos edificios como, digamos, caja de fósforo? Bueno, yo recuerdo... Es que Eso lo aquí estoy repasamos. confundido, lo vimos, ¿cierto? Sí, lo repasamos en po. clase. Sí, ponerte contemporáneo, uno Sí. termina metiéndose en arquitectura y termina llegando a esto. Sí. Es que se acordarán también por ahí que en el Renacimiento se habla de la casuística de la arquitectura y de la necesidad que tiene el constructor, arquitecto de pensar lo que está haciendo, porque la arquitectura va a permanecer en teoría para siempre, ¿verdad? Yo siento que eso en general hoy en día se ha perdido. Probablemente les debo haber dicho lo mismo en clase, que hace falta eso, que hace falta pensar y que en el fondo la arquitectura es una manifestación artística también y que no es solamente una manifestación de inmobiliarias, ¿verdad? Con todo lo que ello conlleva. Hoy en día son edificios optimizados para sacar el mayor provecho por metro cuadrado posible. Sí, son funcionalistas, básicamente. Es que igual cuidado, porque un edificio puede ser funcional y no necesariamente perder esa vocación, ¿cierto? Qué sé yo, áreas comunes, áreas verdes, etcétera, espacios comerciales, hoy en día no existe. El edificio ocupando todo el terreno posible para tener el mayor número de departamentos posibles y venderlo. Encuentro en ese sentido que, claro, la arquitectura ahí es aburrida, es monótona, no está aportando a su entorno, y yo creo que en comunas como Viña y Valparaíso, eso lo conversamos en los cursos de patrimonio, está causando mucho daño. No es una arquitectura al servicio del ser humano, sino que esa funcionalidad se ha extremado al nivel de que termine siendo un negocio, lamentablemente. Por eso, más allá de la publicidad inmediata que hacemos, es tan importante que nosotros estemos en este edificio teniendo clases. Mientras vemos, cuando yo entré a estudiar acá, no existía ni el edificio de la esquina, ni el edificio de la otra esquina. Eran casonas muy similares a esta. No me acuerdo con precisión de si eran exactamente iguales, ¿verdad? Pero al menos las del pasaje. Y después han ido apareciendo edificios. Y nosotros seguimos acá, entonces eso hay que valorarlo absolutamente, más que nunca.
Hay que, hay que valorarlo, básicamente. ¿Alguna pregunta para...? ¿Como en la misma línea o ya empezar como otro tema? No, ahí... Ustedes mandan, yo estoy aquí. No, quizás así como, bueno, quizás cambiando entonces de tópico, ya así, sacándolo un poco de la línea de arquitectura, de arquitectura como tal. Entonces, como algún profesor que lo haya marcado dentro del instituto o dentro del colegio o dentro de la Universidad de Barcelona también que tuvo. Yo en el colegio, insisto, tuve muy buenas profesoras de historia que sin duda me marcaron. De hecho, me enteré hace poco, porque lamentablemente no tengo contacto con ellas, pero que siguen haciendo clases, porque además son personas relativamente jóvenes, entonces es normal que estén haciendo clases. Y que me imagino que seguirán inspirando a otras personas a estudiar historia. Yo creo que eso es súper significativo. Yo creo que probablemente todos aquí tuvimos algún profesor o profesora de historia que al menos nos agradaba y que probablemente... No la veo muy convencida usted. Y que entonces probablemente nos guió a este rubro, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido algún referente, probablemente no habríamos elegido esto. No sé, yo supongo que por ahí va un poco. Y la universidad yo creo que fue bien potente y que por lo tanto a lo mejor en el minuto uno no lo valoraba, porque esto también siempre hay que decirlo. Probablemente uno como estudiante está muy preocupado de aprobar el curso, de pasar el examen, de que el semestre pase, que todo como muy rápido, como siempre como corriendo. Y después uno mira en retrospectiva y valora que tuvo clases con determinado profesor y que estuvo con tal. Yo cuando llegué acá tuve la fortuna de tener teoría de la historia, que es un ramo potentísimo hasta el día de hoy, ¿verdad? Con el profesor Eduardo Cavieres. Yo entré en el 2007 y el profesor Cavieres en el 2008 se gana el Premio Nacional de Historia. Sí. O sea, se imaginan lo que era eso para nosotros, ¿verdad? Y además tuve insisto, y tuve la fortuna de tener clases con él. Después en el magíster también, pero el magíster ya era otra dinámica. Porque además un seminario en este tipo de mesas, ¿verdad? Como más íntimo. Pero esas clases eran potentes. Como que todos salíamos como cuestionándonos todo después de las clases. Y el ramo de historia antigua, que yo reconozco que fue un ramo con el que sufrí harto, sobre todo con Grecia, no me fue bien. Yo llegué acá a la universidad sin saber estudiar, sin saber leer ni escribir, como les digo a ustedes. Yo lo fui aprendiendo a puros dramas en el camino, ¿verdad? Pero creo que lo aprendí finalmente. Y tuve historia antigua con el profesor Raúl Bonocuore, que también encuentro que es que yo siento ahí que no valoré historia antigua, pero después tuve otras instancias con él y creo que también es muy potente. Y de ahí uno puede empezar a nombrar. Es interesante ver también la evolución de los que ahora probablemente para ustedes son grandes, pero que para mí eran jóvenes. Desde el profesor Iglesias, el profesor Molina, el propio profesor Aceituno, que fue mi ayudante, pero ahora es profesor, ¿verdad? Entonces como que todos van avanzando en su trayecto. Yo creo que eso es algo súper destacable del instituto, más allá de lo publicitario que pueda sonar, que como es pequeño, nos conocemos todos y por lo tanto se gesta una relación súper interesante acá. Y entonces, más allá si uno tuvo clases o no con un profesor, en más de alguna ocasión puede que uno termine conversando con ese profesor o profesora, y entonces se genera una dinámica súper entretenida. Yo creo que eso de verdad hay que valorarlo mucho. Yo hago clase en otras universidades y eso no se da. Entonces creo que eso es algo que hay que aprovechar y que además uno después cuando sale, reitero, sobre todo cuando lamentablemente los profesores fallecen o ocurre alguna otra situación, uno como que lo valora mucho más. Bueno, muy humano eso, ¿cierto? De ver las cosas cuando ya es un poco tarde, pero es interesante esa dinámica que se da. Pueblo chico, infierno grande, es cierto, sobre todo entre los estudiantes, pero también tiene una ventaja muy grande en torno a que todos nos conocemos. Bueno, esta misma instancia se puede ver alguna. reflejada eso. Sí, sin duda. El hecho de que alguna. estemos hablando, el hecho de que básicamente se esté dando una instancia de, digamos, de radio, de comunidad, en donde podamos conocerlo a usted, maravilloso, básicamente. No, absolutamente. Y eso de que nos encontremos en los pasillos, que nos saludemos, que, Claro, que conversemos alguna cosa, también yo creo que es algo que es muy de acá, muy de este instituto y que es algo que hay que mantener en el tiempo, sobre todo hoy en día que todo es como tan impersonal, ¿verdad? Y todo tan rápido, como que uno... Claro. También, todo muy rápido. Sí, pero acá vivimos una vida más lenta y eso es agradable. Sí, Sí, efectivamente. Profesor, usted tocó un tema que a mí me llamó mucho la atención y que ahora se me vino una pregunta. ¿Cómo, o sea, su vida académica, o sea, en torno como a la universidad, así como su paso como estudiante, cómo fue? O sea, la pregunta así como ya de oro, ¿se echó algún drama? No me eché ningún No. ramo, pero sí estuve al filo en más de una ocasión. O sea, de hecho, da lo mismo. Me acuerdo de haber aprobado, por ejemplo, Grecia con un 4,0. Y además, en esa época, esos exámenes duraban todo el día, pero realmente todo el día.
Y yo de haber dado examen, no sé, a las 6 de la tarde. Y el examen debe haber empezado a las 9 de la mañana. Eran con almuerzo esos exámenes, pues la comisión se iba a almorzar y volvía después de cierta hora porque eran así de largo. Y ahí sufrí, yo me acuerdo de haber sufrido mucho, así como con mis compañeros eventualmente. Pero el resto no, y no, pues no reprobé ninguna asignatura. No sé, o sea, obvio que eso es bueno, pero también significó que yo con Grecia me puse al día después cuando empecé a hacer clases de historia del arte porque tuve que empezar a leer todo de nuevo, pues, ¿verdad? Y eso es una responsabilidad como estudiante. En el fondo como que no aprendí lo que tenía que aprender probablemente, Sí. y eso está mal. Y eso es un llamado para todos. Advertencia. Que es importante aprobar los ramos sin duda alguna, pero también es muy importante aprender de los ramos en el camino. Sí. Perfecto. Profesor, ahora una pregunta quizá. Es que algo que me llama mucho la atención en verdad. Usted tuvo, bueno, bueno, Core, diversos profesores. ¿Qué se siente trabajar con ellos ahora así como al lado? Digamos como, o sea, no, Como cambiar la relación de alumno-profesor a profesor-profesor, eso. Sí, digamos como al mismo nivel, o sea, a mí yo quedaría loco, la verdad. Sí. Es súper extraño. Son todos muy amables, reitero, hay un sentido de comunidad muy potente y lo digo de verdad, muy auténticamente, pero también es súper extraño. Sí, yo, por ejemplo, mi primera experiencia en ese sentido fue cuando comencé a coordinar el Diplomado en Historia del Arte, programa que el próximo año cumple 10 años, y que es todo un hito en la dinámica, y que además es un programa bastante... siempre recibimos muy buenas opiniones del programa, más allá de que yo lo coordiné. Pero, por ejemplo, claro, ahí yo, coordinador, por en el fondo como... doy la fecha, en esa época teníamos clases presenciales, ahora el programa es virtual, pero como que la sala funcione, todas esas cosas, y recibir al mismo profesor Bonocore, al profesor Marín, a la profesora Virginia, etcétera. Obvio que es extraño, porque uno igual, que tampoco hay tanta diferencia de años, pero la hay, y hay que marcarlo, la hay. Yo soy muy joven. Igual es raro porque uno igual es un cabro chico que en el fondo comienza ahí, pero yo creo que eso debe pasar en todos los espacios laborales probablemente. Ahora la diferencia es que claro, uno fue alumno y ahora en el fondo está un poco más cerca de ser similar a ellos, ¿verdad? Pero es entretenido, o sea, es entretenido porque además uno también va viendo la evolución de las personas, como también ellos van viendo la evolución de uno, de que uno entró acá por primera vez a que ahora está en una posición distinta, pues, ¿verdad? Es entretenido, pero es extraño, insisto, al menos al principio. Curioso la verdad. Sí, mucho, Sí. muchísimo. A ver, profesor, de ahora en adelante, bueno, ya dijo que usted es bastante joven, yo lo veo bastante joven. la Muy verdad. joven. Sí. No voy a remarcar Es todas las millennial, es veces millennial, que ah. sean necesarias. Sí. O sea, es necesario marcarlo Y porque ya igual empecé se a nota. contar los años, o sea, salió en el 2005 de clase. Sí. ¿Usted qué proyecciones tiene para el futuro? Porque, o sea, al menos yo lo que considero es que usted, digamos, para su edad, absolutamente exitoso, la verdad. Yo a su edad, con una familia ya hecha, trabajando, digamos, si no me equivoco, trabaja en 3 universidades, ¿no? Sí. En 3 universidades, sé que trabaja en bueno, aquí la Católica, la Playa Ancha y la Santa María, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿qué hace la Santa María exactamente? Es una gran pregunta, Hago clases, oye, es súper entretenida la Santa María como institucionalmente, pero también la clase que me toca hacer a mí. Eventualmente cuando uno escucha los pasillos que tienen física, no sé qué, yo digo, ¿qué es eso? No sé nada. Siempre se ríen de mí porque cuando saco los promedios, las notas, no me equivoco, por supuesto, pero siempre como que necesito una calculadora y un Excel y todo, y yo así como sacando todo mental. En la Santa María tiene taller, porque está el Departamento de Estudios Humanísticos, pero también está, yo hago un ramo directamente a los ingenieros civiles industriales. Ellos tienen 3 talleres que están pensados, se los cuento en términos bien simples, para el desarrollo de habilidades blandas, y uno de ellos tiene que ver con comunicación. Y entonces yo hago como una especie de historia de la comunicación, para no entrar en detalles porque los voy a probablemente aburrir, pero Sí. eso es lo que hago con ellos. Entonces, de hecho, ese curso lo hago yo con una actriz. La actriz les enseña a comunicarse gestualmente y yo hago la parte más bien teórica del curso. No sé, es súper loco el curso. Sí, no Es sé, muy loco. curioso. Súper curioso, sí. Pero de verdad que ha sido una experiencia muy entretenida. También ya llevo hartos años ahí, entonces ha sido... ¿Y en la UPLA también enseña historia del arte? ¿O? En la UPLA, sí, la UPLA tuvo un cambio de malla el 2013, 2014, por ahí. Y el 2015 llegué ahí por distintas circunstancias y se hace un curso de historia del arte, claro. Tienen ellos historia del arte un semestre y el otro semestre es un curso de patrimonio. Y ahí he estado yo metido por suerte y espero seguir en todos lados para siempre también en torno a eso. Claro, porque uno igual en buen chileno pitutea en esos otros espacios, ¿verdad? Son horas de clase y son además buenas instituciones, entonces igual pero es entretenida la diversidad de estudiantes en general.
es indiscutible que todos los estudiantes de todas las universidades son distintos. Sí. Entonces, para bien eventualmente, pero eso también es entretenido. Al menos yo lo disfruto harto. Ya, ahora profesor, volviendo a la pregunta que me desvió bastante la verdad. Usted es bastante joven. Sí, Es bastante joven. gracias por Hay que cantarlo. Me gusta marcarlo, me gusta Está bien, marcarlo. se lo agradezco. ¿Qué proyecciones tiene hacia el futuro? Perdón. ¿Qué proyecciones tengo hacia el futuro? Chuta. Pero quizás Ni yo lo tengo en tan ámbito claro. académico. ¿Académico? O sea, digamos académico, familiar, quizá, no sé, tiene planeado una familia más grande. Obvio, quizás Tema- como tema postular al sensible. doctorado. Tema sensible. No, yo entiendo que en lo académico yo tengo pendiente hacer un doctorado, porque yo tengo magíster, pero no tengo doctorado, y además esa es un requisito cada día más importante en las universidades para eventualmente crecer en el desarrollo de una carrera académica. Por lo tanto, en el futuro me gustaría hacerlo, y eso como desde lo académico. En lo familiar no lo sabemos todavía. No sé cómo Está por verse. está por verse, sí, pues está por verse. Tiene 2 años recién mi hija, entonces probablemente cuando... Siempre dicen que esto es como típico de padres, pero dicen que a los 3 años uno comienza a tener como el sentido de querer tener otro hijo, pero que antes probablemente... Va a haber que esperar un cuesta- año entonces. Hay que esperar un año todavía, Sí. sí. O sea, sí. igualmente uno, normalmente, por ejemplo, yo pienso que desde chico uno tiene como esa idea de, oh, yo quiero una familia grande, yo quiero una familia pequeña, no quiero tener hijos. Pero uno también va teniendo sentido de realidad en el camino. Sí, entonces bueno, no sí. tiene- Entonces no persistió esas ilusiones. O sea, aquí voy a contar algo muy personal, pero absolutamente sincero. Con Bárbara, que es mi esposa, siempre teníamos ese temor, y probablemente lo seguimos teniendo, pero en menor medida, de que la vida podía ser un poco más compleja, porque las humanidades siempre ha sido compleja. Entonces siempre hablamos como de tener un hijo, a lo más 2, como muy conscientes de la realidad en la cual probablemente nos íbamos a desempeñar. A Dios gracias, eso ha sido mucho más liviano, holgado tal vez de lo que esperábamos, pero es complejo ser padres, de verdad. Bueno, nuestros oyentes también lo pueden manifestar, de verdad, es complejo, sí. Es muy entretenido, pero eventualmente implica muchos desafíos, entonces también hay que pensar muy bien todo. Claro. Sí, y profesor, ya como otra pregunta, quizá va un poco en línea, ya a partir de todo lo que nos ha comentado de su vida académica, personal, en todo sentido, ¿se considera orgulloso, satisfecho de lo que ha hecho hasta el momento, de lo que lleva recorrido? ¿Está contento con lo que ha hecho? Yo me siento muy tranquilo con lo que he hecho en todo sentido. Sí, creo que sí. Puede sonar súper patudo también decirlo como de buenas a primeras, pero creo que estos últimos años han sido muy agradables en ese sentido. Creo que en lo académico he cumplido con las expectativas que yo mismo esperaba, en lo profesional también. Hago cosas que me gustan y yo encuentro que eso hoy en día es un lujo en términos laborales. En lo familiar también era más o menos lo que yo tenía pensado, o sea, como que todo se ha dado muy bien. Como que termina asustando también un poco eso de repente, pero de verdad, entonces, como que hoy en día, o en los últimos años podríamos decir, como que ha estado todo muy, muy tranquilo. Yo siento que si hay un momento caótico en la vida, y que de hecho lo conversaba recién también con un estudiante, es cuando uno recién sale de la universidad. Y probablemente ustedes lo van a ver, porque la universidad uno está relativamente protegido, al menos vocacionalmente, pues el único desafío pero que es muy importante, desafío que tienen es terminar de estudiar. Entonces, más o menos usted tiene claro que de aquí a ciertos años tiene que terminar de estudiar y va a terminar. Pero ¿y qué hace después? Sí. Y no solo lo laboral, no se trata de buscar pegas, se trata de haré un magíster, ¿y en qué voy a hacer ese magíster? ¿En qué área me quiero especializar? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cómo Y ahí entraré comienza- al área laboral? Exacto. ¿Y cómo entrar en una dinámica que insisto, no? Yo encuentro que el mundo de las humanidades es complejo, pero yo creo que hoy en día todas las carreras están pasando por un momento de complejidad más o menos. Entonces también eso es llevable a otros ámbitos. Entonces yo siento que esos años fueron como años más complejos en lo personal, pero también desde una posición súper cómoda, no me voy a tirar al suelo en ese sentido. Y que como que después de eso hay una cierta estabilidad, pues entonces eso es muy agradable en todo sentido. Sí, me siento súper conforme. Y lo otro también es que creo que haber vivido experiencias que sin duda fueron muy enriquecedoras, como haber sido candidato político a algo, también vienen como a darse cuenta de que uno ha hecho ciertas cosas en las que en algún ámbito le ha ido mejor que en otras, sin duda alguna, pero que dan como resultado una buena vida, básicamente. Todo lo que es ahora. Claro. Sí, yo creo que ese tipo de instancias, por eso
también esto puede sonar súper cliché, pero yo creo que ustedes como jóvenes tienen que aprovechar muy bien todas las instancias que sean porque hay que vivirlas en todo sentido. Y eso va desde... después me van a cancelar el audio, pero desde vivir la vida universitaria con todo lo que ello conlleva, lo académico, lo institucional en el sentido del castillo, o sea, de aprovechar bien las instancias de acá, como también la vida juvenil, el carrete, qué sé yo, todo en un ámbito responsable, por supuesto, pero son instancias que hay que vivir, porque después no se viven, no se pueden vivir después. Entonces yo creo que es interesante eso. Y en ese sentido yo siento que estoy en un momento de la vida súper agradable. Reitero, los últimos años al menos. Qué bueno, profesor. Y en línea con eso, quizá como contarnos un poco más de cómo fue su vida en pandemia. Como, claro, fueron 2 años prácticamente, entonces nos cambió, yo creo que la vida a todos. Sí, sin duda alguna. Primero que todo, yo como decía mi abuelita, me voy con una piedra en el pecho. Mi abuelita decía los dientes, todo esto, pero una piedra en los dientes porque siento que el hecho que hayamos podido, en mi caso, poder seguir trabajando con la virtualidad fue súper cómodo. Pues, gracias a Dios no pasamos como mayores complejidades en ese sentido. Obvio que Zoom y todo lo que ustedes quieran, pero yo también siento que es un privilegio, en el caso de ustedes poder seguir estudiando, en el caso de nosotros poder seguir haciendo clases, ¿verdad? Entonces eso fue extraño. Además que uno pasó como de Zoom desconocido absolutamente a tener un canal de YouTube en el que tenía que subir las presentaciones, las grabaciones, ¿verdad? Una cosa muy extraña, pero entretenida, o sea, finalmente entretenida. No sé si hubiera seguido 3 años más en la misma dinámica, yo creo que no. Yo creo que nada reemplaza la clase presencial. Y lo más potente en el sentido de pandemia fue que, esto va a sonar medio calculador, pero muy sincero, con mi señora habíamos planificado muy bien la llegada de nuestro primer hijo o hija. Y entonces sabíamos que tenía que nacer preferentemente en febrero, marzo, abril del año, porque... esto lo voy a decir nomás, entre cálculo de... se me fue el nombre, el postnatal y el prenatal y todo lo demás, ella iba a poder estar más o menos todo el año en la casa. Tenía que volver en diciembre, si mal no recuerdo, como una semana, y ir en febrero las primeras semanas. Entonces nuestra hija, gracias a Dios, queda encargada en los plazos que teníamos pensado y por lo tanto nace en abril del 2020. Y cuando empezamos a darnos cuenta a mediados de marzo que estaba quedando la escoba, porque uno veía esto en las noticias y decía, esto pasa ya en Asia, esto no va a llegar jamás acá, y uno empieza a ver que llegó el primer caso, qué sé yo. 3 de marzo llega el primer caso a Chile, ¿verdad? El 15 de marzo, 16 de marzo, cuando las universidades suspenden las clases, los colegios suspenden las clases. El 17 de y ahí, marzo, 17 de cuando marzo. nosotros entrábamos a clases, claro. Bueno, Fatídico día. fatídico día, pues. Un domingo en la Bueno, tarde. de hecho yo me acuerdo de eso porque había que venir a la recepción de los mechones y nosotros de hecho habíamos montado acá una exposición de un museo que nos había facilitado los cuadros, estaba todo... Yo ese viernes 13 dejé acá montada la exposición, después volví a venir a retirarla otro día. Y entonces, claro, después empezamos a ver que todo se empieza a cerrar y nuestra hija venía en camino, pues a mi señora tenía 8 meses y tanto. Entonces, la pandemia fue el nacimiento de mi hija como el gran acontecimiento, las clases virtuales como el segundo y el aislamiento como el tercero. O sea, porque estábamos solos, y todos estaban solos en sus casas en el fondo, o sea, no podíamos visitarnos ni nada por el estilo. Entonces fueron años complejos, pero, y aquí yo estoy consciente de lo dramático que fue y las vidas humanas perdidas también muy lamentable, gracias a Dios en mi entorno no hubo ninguna que lamentar, pero tanto yo como mi señora pudimos estar todo el año con nuestra hija recién nacida. Entonces, viendo el lado amable de lo malo, eso fue súper bueno, porque claro, yo tenía que entrar a clases, pero salía de la clase y podía estar ahí en mi casa con ella. Entonces, claro, viendo el lado amable de eso, o sea, insisto, fue un periodo muy... Yo siento que igual fue un periodo oscuro en todo sentido, probablemente para todos, sin duda. Pero viendo como el lado amable de eso también fue una ventaja dentro de todo. Sí. Pero sí, fueron años complicados, sin duda alguna. Qué maravilla en todo caso eso de la hija, la verdad no... Es que es una instancia como que no se da y como que justamente se haya dado. Sí, pues sí, yo pensaba porque yo trabajo en Santiago, por ejemplo, 2 días a la semana trabajaba antes de la pandemia, ahora solamente 1. Y claro, pues significa en la mañana irse a Santiago como perder entre comillas todo el día. En cambio acá la misma clase la hacía virtualmente, estaba ahí, no tenía que moverme a ningún lado. Entonces sí, fue una ventaja súper grande. Sí. Qué bueno. Profe, me moví mucho el micrófono. Profe, una consulta ya como, digamos así, como igualmente de su vida. Así como ya volviendo un poco a la vida, estamos volviendo, yendo ya. Su vida religiosa, que es algo que me interesa igualmente. Sí. ¿Cómo se ha llevado su vida religiosa? O sea, porque algo que igual llama la atención, quizá en una generación que la religiosidad no está tan presente, ver a un profesor que es como
digamos, como católico, es decir, o sea, no sé si sea como tan católico, pero se entiende. Lo está pues, poniendo en duda. Pero... No, pero ¿cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo ha sido esa relación de la religión con la vida y todo? O sea, y en general todo lo que ha sido como, digamos, como el proceso de cambio que se ha dado actualmente con el tema de, digamos, crítica a la religión, algo así. ¿Cómo se ha dado esa dinámica? Primero, probablemente ustedes deben tener esa imagen, más allá de que también yo lo digo públicamente sin problemas, pero porque cuando vemos arte religioso, vemos mucho arte religioso y hay muchos elementos que hay que considerar de eso. Y yo creo, más allá de todo, que culturalmente es muy necesario que un estudiante de historia maneje ciertos conceptos, sobre todo el catolicismo, ¿verdad? Sí, es importantísimo. Porque bueno, después de historia del arte tuvieron medieval, etcétera, entonces, sin duda, por último los tuvieron que aprender igual, ¿cierto? Sí. Yo vengo de una familia muy católica, mis padres siguen hasta el día de hoy siendo muy católicos y activos participantes en distintas instancias. Mi madre, que hoy en día ya no tiene hijos que criar, está muy metida en todo, entonces como que siempre tuve eso como referente, pues, y creo que es importante. No es comparable, pero tal como uno vive como uno podría pensar que la política es una actividad positiva y que debe serlo, probablemente la religión también lo sea, ¿verdad? Tanto en sentidos como de concepción de mundo, como también la práctica de la religión misma. Yo siempre le tiro de broma, sobre todo a una muy buena amiga que es agnóstica. Yo le digo, mira, yo cuando me duermo, sé que si muero, me voy a ir al paraíso. En cambio tú no. Entonces, tú no estás consciente de eso. Entonces, ¿cómo vives con esa incertidumbre permanente, verdad? Y ahí nos tiramos obviamente la broma. Puede ir un poco también por eso, ¿cierto? Ciertos convencimientos que uno tiene, convencimientos de dogmas que uno tiene en el fondo para la tranquilidad de la vida. Es muy importante para la vida espiritual, básicamente. Sí, yo creo que una de las tantas dimensiones que el ser humano tiene que siempre tratar de trabajar. Sí, es muy importante. Sí, muy buena. Profesor, ya quizás para ir cerrando el programa, ¿sí? ¿Te parece? Sí, yo creo que sí, no quitarle quizás más tiempo al profesor. Le tengo una pregunta ya para quizás los oyentes, quizás para nosotros en general, y mostrando también sus convicciones, que es ¿por qué hay que estudiar historia? La importancia de estudiar historia. La importancia de estudiar es que, esa respuesta uno siempre la puede responder en el sentido de que es muy importante saber de historia, ¿verdad? Pero eventualmente eso requiere, en este caso, estudiarla y dedicarle 4 o 5 años, o más, dependiendo de cada persona, a los años que uno quiera estudiarla. Yo siento también que entré a estudiar historia un poco entendiendo el dinamismo que tiene nuestra carrera. Y por ahí va un poco mi llamado, porque probablemente no sabría convencer a alguien de que estudie historia si es que no siente como el interés por el área, ¿verdad? Perdón el comentario que voy a hacer, pero uno puede de repente decirle a ciertos jóvenes, estudia tal carrera porque te vas a hacer millonario, y con eso probablemente tratar de convencerlo o convencerla, ¿verdad? En el caso de la historia no, pues entonces... no porque no vayamos a ser millonarios necesariamente, pero porque es otra la lectura. Yo creo que la historia es probablemente la humanidad más dinámica de las que tenemos hoy en día, y eso lo hace particularmente entretenido. Si usted quiere dedicarse el día de mañana a los museos, puede hacerlo desde la historia. Si se quiere dedicar a la política, puede hacerlo desde la historia. Si se quiere dedicar al turismo, puede hacerlo desde la historia. Eventualmente, si se quiere dedicar también a la investigación histórica, sin duda, y a la enseñanza de la historia, también bienvenido sea, pero hay muchos espacios en los cuales podemos nosotros ir jugando. Y encuentro que eso es algo que a nivel de humanidades y de carrera, no todas las carreras lo pueden ofrecer. Y que tiene que ver entonces con que si usted se aburre de un ámbito, puede irse a otro dentro de la misma historia. Entonces de repente a lo mejor no tiene ni siquiera que sentir tanto la vocación propiamente tal, pero sí pensar un poco en a qué quisiera dedicarse el día de mañana. Y yo creo que entonces que, sobre todo alguien que pueda no tener tan claro lo que quiere hacer con su vida en el futuro, podrá entonces desde la historia pensar en algún otro ámbito. Y además que yo creo, por eso yo vuelvo a la reflexión, es muy potente lo que pasa cuando uno recién termina la carrera, porque son demasiadas las posibilidades. Más allá que siempre lo económico, pero hay becas, qué sé yo, siempre hay ámbitos en ese sentido. Pero son demasiadas las posibilidades que un estudiante de historia tiene para dedicarse a diversas cosas el día de mañana. Y eso también es medio complejo, que es un ámbito muy amplio. Yo creo en ese sentido que es muy fácil enamorarse de la historia y que por lo tanto, voy a decir algo muy cliché, todo el mundo debería estudiar historia. Sí. Y yo creo que eso se ve mucho. Nosotros acá en los programas de formación continua, de posgrado, se ve mucho, ¿verdad? Médicos que vienen a estudiar historia del arte, abogados que vienen a estudiar historia política, que en el fondo es muy necesario.
Y además lo que yo también siempre les decía, uno siempre tiene tema de conversación y puede ahí siempre inventar cosas, Claro. ¿verdad? Siempre es bienvenido por ese lado. Las puertas entonces son muchas, quedan abiertas para muchos temas, muchos Pero tópicos, de claro. verdad lo son, o sea, más allá del cliché, de verdad así que piensen bien qué quieren hacer ustedes con sus vidas el día de mañana. Sí, ya el próximo año es la tesis, por lo menos para Claro, los de claro. licenciatura. Sí, así que muchas gracias, profesor, por esta instancia, por el tiempo, por esta entrevista que tuvo hartas preguntas personales, académicas. Así que más que nada agradecerle el tiempo y no sé, algunas palabras que quieras decir, Tito, antes de ya cerrar. No, igualmente agradecerle, de verdad, estoy muy agradecido de que haya aceptado esta instancia, de aceptar la entrevista, de que se haya dado esta instancia primero que todo, porque, insisto, que es un profesor que muchas veces uno lo ve como, digamos, como distante, quizás en nuestra universidad no tanto, porque, bueno, siempre nos cruzamos entre los pasillos y demás, pero que esté aquí presente hablando con nosotros en una entrevista que se va básicamente a divulgar entre todo el estudiantado, esperemos. Igual es maravilloso, no se da siempre, y no en todas las carreras ni en todas las universidades. Entonces, de verdad, decirle muchas gracias por aceptar esta instancia. Yo también les agradezco la invitación, les agradezco también que se les haya ocurrido esta instancia, yo creo que va a ser muy provechosa para que nos conozcan un poco más, a quien le interese conocernos también por ahí, ¿no? Y reitero, creo que la función de la radio es súper positiva, así que mucho éxito con todo lo que se viene por delante. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, yo creo que ya ahora dar las palabras para el espacio publicitario, que nos sigan en nuestras redes, contamos con Spotify, contamos con YouTube, estamos en Apple Music también. Apple Music, muy bien. Estamos como Radio 396, para que nos sigan en nuestras redes, estamos en Instagram, ahí que estamos siempre subiendo fotos, nuestro encargado Vicente siempre está subiendo fotos, historias, para que nos sigan en estas redes y que sea más dinámico, exacto como decía el profesor, que es una instancia de la radio, una instancia muy buena en que podamos como conversar con los oyentes, es una instancia que se da muy buena, así que por favor que nos sigan en nuestras redes y muchas gracias, profesor. Yo creo que ya este es el cierre. Sí. Hasta tengan buen día, buena semana. Espero que les haya gustado esta primera entrevista con el profesor Pablo García. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, profesor. Igualmente síganos en las redes sociales. De todas maneras, sí, de todas maneras. Sí. Así que eso, chicos, muchas gracias. Para ir cerrando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Chao, que estén muy bien, muchas gracias por todo. Adiós.